Bienvenidos al domingo. Si tienes tu Biblia, ábrela en Juan capítulo 8. Si no tienes una Biblia, levanta la mano. Tenemos ujieres muy amables que te traerán una Biblia si la necesitas. Entonces, estamos en Juan capítulo 8 y vamos a continuar en el versículo 31. Quiero simplemente contextualizar un poco lo que está pasando aquí. Sabes, en este capítulo tenemos a Jesús en su ministerio. La gente realmente está malinterpretando mucho de lo que Jesús dice. Todos miran lo físico. Jesús siempre habla de lo espiritual. Y lo tenemos aquí en el monte del templo. En el templo enseñando, y los líderes religiosos lo interrogan. Lo presionan con preguntas sobre quién es y quién cree que es y cosas de esa naturaleza. Jesus said to the people who believed in him, "You are truly my disciples." Entonces, vamos a continuar con Juan 8:31. Juan capítulo 8, versículo 31. Jesús le dijo a la gente que creyó en él: ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Jesús se dirige a los nuevos creyentes. En esta multitud hay muchas personas diferentes. Están los líderes religiosos que se oponen a Jesús y lo rechazan y en realidad están tratando de matarlo en este punto. Pero luego también tiene gente que está creyendo, nuevos creyentes, personas que están viendo la luz, que lo escuchan predicar y creen en él. Y por eso Jesús aquí se dirige a aquellos que creen en él, personas que han visto la luz. Me gusta decir espiritualmente, y Jesús ahora está animándolos a avanzar en el camino de la iluminación, convirtiéndose en verdaderos discípulos. ¿Cómo se llega a ser un verdadero discípulo? Lo dice aquí mismo, dice Jesús, permaneciendo en la palabra, en su palabra. Entonces, ¿qué significa eso? Permaneciendo en vivir en su palabra, morando en ella, haciendo de su palabra nuestro hogar. Sabes que siempre escuchas que el hogar es donde está el corazón, el hogar es donde te sientes seguro. Ojalá sea nuestro refugio. Sabes, la mayoría de los días no puedo esperar llegar a casa y refrescarme y relajarme. Entonces, ¿estoy permaneciendo en la palabra de Dios de esta manera? Sabes, Jesús no está hablando sobre conocimiento aquí. Una cosa es estudiar y leer la palabra de Dios para adquirir conocimiento, memorizar las escrituras, estudiar las palabras, definiciones en griego y en hebreo, etc. Esas cosas son geniales, no hay nada en contra de estudiar para obtener conocimiento, pero es algo completamente diferente comprender y vivir en la palabra de Dios y depender de la palabra de Dios para nuestro día a día. Permanecer en la palabra de Dios significa permitir que la palabra de Dios tenga autoridad en nuestro caminar diario con Dios, dándole autoridad a su palabra sobre por qué vivimos y también dándole autoridad a la palabra sobre cómo vivimos. ¿Hay aquí lectores de la Biblia en un año? Hay un montón aquí, ¿ven? Sí, hay muchos. Me encanta leer la Biblia en un año porque es tan diario, ¿sabe? No hay duda de que este ha sido el mejor hábito que he tenido. Quiero decir, y he tenido muchos hábitos, déjame decirte, pero leer la Biblia diariamente ha sido un juego de cambios para mí y para muchos otros que luchan por captar la palabra de Dios todos los días y buscan a Dios a través de sus santas escrituras consistentemente. Ir a la Biblia ha sido genial para empezar cada día con un tiempo apartado para orar y estar en comunicación con Jesús a través de su palabra, ¿cierto? Y antes de hablar con cualquier otro ser humano, comienzo mi día hablando con Jesús primero, permaneciendo en su palabra, ¿sabes?
Luego, mi objetivo cada día es meditar sobre lo que leí esa mañana a lo largo del día. ¿Sabes? Nos gusta llamar a esto rumiar. ¿Alguien sabe de lo que hablo? ¿Sabes? Es cuando una vaca regurgita la comida que comió antes y sigue masticándolo durante el resto del día para intentar extraer cada nutriente de eso. ¿Sabes? De lo que sea que haya comido. Me pregunto, ¿estoy leyendo la palabra de Dios así? ¿Sabes? Eso dice Jesús, que un verdadero discípulo suyo permanece o continúa en su palabra, no solo los domingos, una vez a la semana, pero diariamente, a medida que crecemos en amar la relación que experimentamos con Jesús al pasar tiempo con Él. En su palabra crecemos en hambre por más de Él. Comienzas a anhelar más, llegas a amar su voz. La anhelamos, como dice David en los Salmos. En Salmos 42 dice, como el ciervo anhela las corrientes de las aguas, así te anhelo a ti, oh Dios. Tengo sed de Dios, del Dios viviente. ¿Cuándo podré ir para estar delante de Él? 1 Pedro 2:2 dice, como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual pura para que crezcan a una experiencia plena de la salvación. Interesante elección de palabras. Pidan a gritos ese alimento nutritivo. ¿Tenemos hambre de sus enseñanzas? Escúchame si tienes problemas con eso. Por favor, querido cristiano, puedes orar y pedirle a Dios que te dé un mayor apetito por su palabra. Solo pídelo a Él. Créeme, le encantaría dártelo. Saben, a medida que abrimos la palabra de Dios constantemente, incluso a diario, ella nos lleva a una relación más madura con Jesucristo, una experiencia más plena de su voluntad para ti. Nos acerca a Dios y a medida que nos acercamos a la luz del mundo, vemos las cosas cada día más claras. Su palabra nos lleva a una relación más profunda con Dios. Lo conocemos mejor, experimentamos más de su bondad, más de su amor a medida que nos acercamos a Él. La palabra de Dios nos da luz que nos permite navegar por este mundo oscuro. Salmo 119, 105 dice, tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. Jesús explica además que si continuamos en su palabra, sabremos la verdad y la verdad nos hará libres. Entonces, ¿qué es la verdad? Esa es una buena pregunta. Muchos dicen que la verdad es una revelación de Dios. Estoy de acuerdo con eso. Juan 14:6, y esto es lo que Jesús le contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. En las Escrituras vemos que Jesús es la verdad. Su vida es una luz divina que revela lo que es real y verdadero y también expone la oscuridad y las falsas creencias que tenemos y las fortalezas en nuestras vidas. Escuchen, iglesia. ¿Entienden todos que la verdad está bajo ataque? El mundo casi ha sacado a Jesús fuera de todo, de nuestras escuelas, de nuestras aulas, de nuestros hogares, etc. Solo mencionar el nombre de Jesús hará que te odien hoy en día. Menciona su nombre en una conversación e inmediatamente la gente se extraña y se enoja. ¿Has experimentado eso? No solo se está atacando la verdad, sino que, peor aún, los humanos están intercambiando la verdad por mentiras. Hace 2 domingos tuvimos aquí a un gran orador invitado que expuso cómo la maldad en el corazón de ciertos grupos está atacando la verdad al atacar las palabras y sus definiciones, desensibilizándonos mientras intentan alejarnos de la verdad. ¿Para qué? Para que nuestros hijos crean sus mentiras.
Son astutos, son buenos en eso. La gente ahora tiene sus propias verdades. Hemos confiado en nuestros propios corazones malvados como fuente de verdad. Bueno, podrías decir, Jeff, no sé de qué estás hablando, mi corazón no es malo. Bueno, en Jeremías 17:9 la Biblia dice, el corazón humano es lo más engañoso que hay y extremadamente perverso. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? El corazón es sumamente engañoso. Déjame hacerte una pregunta. ¿Escuchas a los mentirosos? ¿Confías en un mentiroso? ¿Seguirías el consejo de un mentiroso y permitirías que un mentiroso dirija el curso de tu vida, de tu familia, de tu propósito? No, eso sería ridículo. No haríamos eso, pero qué común es para nosotros escuchar el lema de este mundo de seguir a tu corazón. Sigue tu corazón. O aquí hay otro lema. Tú eres el controlador de tu propio destino. No sé tú, yo solía decir eso todo el tiempo, ¿sabes? Suena bien, pero basado en lo que dice la Escritura sobre nuestro corazón, esto es una locura. Hemos sido adoctrinados y programados por ese tipo de pensamiento. Nuestros corazones, nuestros propios corazones nos traicionan y nos llevan a la destrucción como corderos llevados al matadero. Seguimos el engaño de nuestro corazón, ciegos a las mentiras que nos alimentan. Entonces, ¿cómo evitamos este desastre? ¿Cómo sabemos si estamos siguiendo esta maldad? Aquí mismo, en la palabra de Dios, que es verdad. En lugar de seguir nuestros corazones y nuestras verdades, deberíamos seguir el corazón de Dios y la voluntad de Dios. La verdad, Dios sabe lo que es mejor para nosotros y quiere lo mejor para nosotros. Nos ama, nos creó para su gloria. Ante una situación de la vida, cualquier situación, realmente, deberíamos preguntarnos ¿qué dice su palabra sobre esto? ¿Cómo se siente Dios acerca de esto? Nuevamente, permite que brille la luz de Dios en tu vida y que tenga autoridad en tus decisiones al vivir en verdad. ¿Está diciendo sí a algo en mi vida? ¿A algo en particular? ¿Y si estaré bien si Él dice que no a cierta cosa en un área determinada de nuestras vidas? ¿Nos apasiona esto? ¿Permitir que la palabra de Dios sea autoritaria, apasionada por su verdad? Déjame hacerte una pregunta. ¿Qué está haciendo Dios en tu vida hoy? ¿Qué te dice hoy? ¿Qué te dijo ayer? ¿Qué te está diciendo? Es una buena pregunta para hacerse uno mismo y hacernos unos a otros. Es una pregunta difícil. En Deuteronomio 32:47 dice, no son palabras vacías, son tu vida. Si las obedeces, disfrutarás de muchos años en la tierra que poseerás al cruzar el río Jordán. En Juan 8:32 Jesús dice, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Déjame preguntarte, ¿qué es libertad? Muchos pensamos que libertad es poder hacer lo que quiera, ¿cierto? Eso no es ser libre, es querer ser lo que quiera. Está mal. Si hago lo que quiero, si sigo mi corazón y obedezco cada deseo que tengo, si rasco cada picazón, entonces el resultado no va a ser libertad. Casi siempre me deja atascado, casi siempre me deja esclavo de mis vicios y lujurias. Sabes, Galatas 5 dice,
Por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Escucha, la verdadera libertad es poder hacer lo que debes estar haciendo, siendo libre para realizar tus buenas intenciones. Si solo hago lo que quiero, en última instancia me conducirá a la muerte. Servirme a mí mismo es una manera de estar solo y deprimido en la vida. A muchos de nosotros nos lleva al encarcelamiento. Rehabilitación tras rehabilitación nos van a internar. Yo normalmente me despierto en una celda de la cárcel leyendo mi hoja verde con asombro por lo que hice anoche. Y la verdad es que si hago lo que quiero, si me doy todo lo que quiero, seré miserable. Esa es la verdad. Libertad es la capacidad de decirte no a ti mismo. No, deberás intentarlo de nuevo. No, prepárate para tocar eso. No, no lo hagas. Es la capacidad de decirte no a ti mismo y vivir para Dios. No tengo que obedecer cada pasión. Puedo decirle a mis deseos carnales del mundo no. Puedo elegir ejercer la libertad que me han dado para hacer lo que debería estar haciendo. Lo que Dios me muestra en su palabra. Amar a los demás. Estar ahí para los demás. Vivir una vida piadosa con todos sus beneficios. Amar a Dios. Tener una relación con su Hijo Jesús. Ser un buen esposo. Ser un padre para mis hijos. Esto es algo que debería estar haciendo para ser un buen hijo. Un buen amigo. Decir no a mi carne significa libertad para hacer lo que debería estar haciendo. ¿Sabes? Me recuerda a un período de nuestra historia conocido como la Edad Media. La Edad Media fue una época en la que el hombre común no tenía acceso a este libro que conocemos como la Biblia. No era como es hoy en día, donde podemos tener 2 o 3, tal vez incluso más Biblias en cada hogar individual. En la Edad Media había una organización religiosa que tenía la Biblia y estaba en latín, y se leía en un idioma que casi nadie entendía. Y cuando tenías personas enseñando sobre ella, tenías que confiar en todo lo que decía. ¿Sabes? No podías decir, oye, espera un minuto, eso no es lo que leí en mi Biblia. Solo tenías que confiar en ellos. No podrías saberlo. Si el predicador te dijera que te va a costar $11,000 sacar a tu primo del infierno o del purgatorio, solo tenías que confiar en él y decirle, está bien, señor pastor, aquí tienes tus $11,000. Ya ves, ¿sabes? La vida en la Edad Media tenía que ser una manera horrible de vivir sin la palabra de Dios. ¿Sabes qué acabó con la Edad Media? La Reforma. Martín Lutero fue instrumento clave que jugó un papel decisivo en este periodo de tiempo en el que llegó a muchas conclusiones monumentales como que somos salvos por gracia a través de la fe y no podemos ganarnos el camino al cielo sino solo por gracia. Es por la gracia de Dios que somos salvos y todo lo que tenemos que hacer es poner nuestra confianza en Dios. No necesitamos ir a confesar nuestros pecados a un sacerdote para ser perdonados. Tenemos acceso directo a Dios Padre a través de su Hijo Jesucristo. Pero escucha, no fue su predicación lo que puso fin a la Edad Media. Fue un invento que conocemos como la imprenta. Para ser más específico, la imprenta Gutenberg. Me gusta esa palabra, Gutenberg. Este invento permitió a todos obtener más fácilmente una copia de la Biblia en un idioma que pudieran entender. La palabra de Dios fue producida en masa y puesta a disposición del hombre común.
Ahora, el hombre podía leer acerca de un Dios compasivo que los amó y quiere liberarlos de la esclavitud de este mundo y del pecado. Un Dios que podemos buscar, conocer y con quien tener una relación. La gente comenzó a leerla y a darse cuenta, hey, creo que me han estado mintiendo. Y comenzaron a cambiar su sociedad basada en la verdad que estaban aprendiendo. Resultó en el deseo de ser libres, en una búsqueda de la verdad. Ahora, armado con la verdad, el hombre pudo reconocer las mentiras en las que había creído y en las mentiras que los esclavizaban las tinieblas. Vieron cómo era Dios tergiversado y un hombre decidió a buscar la libertad. La palabra de Dios les mostró que Dios los ama y que les dio el derecho a la vida y que quiere que sean libres de vivir para Dios. Escuchen, el resultado final es este. Saber la verdad da como resultado la libertad. Conocer la verdad da como resultado la libertad. Y si la verdad está bajo ataque, entonces nuestra libertad también lo está. Si no conocemos la verdad, nos arrebatarán la libertad en nuestras propias narices. La verdad y la libertad van de la mano. Creo que debemos tomar en cuenta la importancia que tiene conocer y defender la verdad nosotros como cristianos, incluso proteger la verdad. Es muy trágico, es muy triste para mí el hecho de que hay cristianos que nunca experimentan esta libertad a la que Dios nos está llamando, debido a que no son verdaderos discípulos, porque no permanecen en su palabra. Al principio creen, pero no continúan en sus enseñanzas y pierden ser verdaderamente libres. Veamos cómo responden estos líderes religiosos a lo que Jesús dice sobre la libertad en el versículo 33. Nosotros somos descendientes de Abraham, le respondieron. Nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Qué quiere decir con los hará libres? Jesús contestó, les digo la verdad, todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Un esclavo no es un miembro permanente de la familia, pero un hijo sí forma parte de la familia para siempre. Así que si el Hijo los hace libres, ustedes son verdaderamente libres. Los líderes religiosos están malinterpretando lo que Jesús está diciendo. Están mirando lo físico en lugar de lo espiritual. Y han estado haciendo esto a lo largo de todo este libro de Juan. Literalmente están diciendo, lo que dices no se aplica a nosotros. Estamos bien. Somos libres. Tal vez hay algunos de ustedes aquí hoy que dirían lo mismo. Hey Jeff, estoy bien, hermano. Dios y yo somos geniales, porque mis padres son cristianos, ambos. Y yo crecí como cristiano. Es más, hasta mis abuelos son cristianos. Estoy bien. Por favor, comprende y escucha esto. Todos debemos buscar tener nuestra propia relación con Dios. Tu fe debe ser la tuya solamente. No entrarás al reino de los cielos siguiendo los faldones de tus padres. No es así como funciona. Tienes que tener tu propia relación con Jesús. Volvamos a nuestro texto. Entonces los fariseos respondieron, nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Qué quiere decir con lo harás libres? ¿Están bromeando? Estos fariseos están tan autoengañados, su orgullo los tiene tan ciegos que ni siquiera pueden ver el hecho de que han estado en esclavitud bajo Egipto, los filisteos, bajo Babilonia, Persia, Siria y ahora incluso bajo Roma. Están literalmente bajo el yugo de Roma mientras dicen esto. Qué interesante. El orgullo ata y ciega. Por favor, escucha que el orgullo ata y ciega. Jesús respondió, todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Y la idea aquí es acerca de una persona en pecado habitual.
un estilo de vida de pecado. Si tienes un estilo de vida o estás en pecado habitual, entonces eres esclavo del pecado. El mayor pecado de estos hombres religiosos era su orgullo, lo que les hizo rechazar a Jesús porque no podían verlo tal como era realmente. Estaban esclavizados por ese pecado del que no podían deshacerse. En el versículo 36 Jesús les ofrece libertad de su pecado de rechazarlo. Él les dice: si el Hijo los hace libres, ustedes verdaderamente son libres, pero debes venir al Hijo para recibirlo. Jesús es el Hijo de Dios. Él tiene la capacidad de hacerte libre, libre de adicción, libre de alcoholismo, libre de amargura, lujuria, falta de perdón, libertad de mentiras y egoísmo. Mira al Hijo para que te haga libre. No puedes hacerlo tú mismo, tenemos que ir al Hijo. El Hijo nos libera, así serás realmente libre. Vamos a tomar el versículo 37. Jesús está hablando aquí, dice: claro que me doy cuenta de que son descendientes de Abraham. Aún así, algunos de ustedes procuran matarme porque no tienen lugar para mi mensaje en su corazón. Interesante lo que dice Jesús: no tienen lugar para mi mensaje en su corazón. Yo les cuento lo que vi cuando estaba con mi padre, pero ustedes siguen el consejo de su padre. Nuestro padre es Abraham, declararon. No, respondió Jesús, pues si realmente fueran hijos de Abraham, seguirían su ejemplo. En cambio, procuran matarme, porque les dije la verdad, la cual oí de Dios. Abraham nunca hizo algo así. No, ustedes imitan a su verdadero padre. Nosotros no somos hijos ilegítimos, respondieron. Dios mismo es nuestro verdadero padre. Aquí es donde las cosas empiezan a ponerse un poco feas y van a cuesta abajo. Jesús reconoce que son descendientes de Abraham físicamente, pero sus intenciones asesinas de Jesús, que solo les estaba diciendo la verdad, no eran la marca de un hijo de Abraham. Estos hombres eran descendientes de Abraham, pero no actuaban como tal. Estos líderes religiosos tenían una conexión física con Abraham, pero no una conexión espiritual con Abraham. La conexión espiritual con Abraham es ser personas de fe, vivir en fe al recibir la palabra de Dios y a los mensajeros de Dios. Así es como mostramos nuestra conexión espiritual con Abraham. En la versión King James, el versículo 37 dice: mi palabra no tiene lugar en tu corazón. Jesús está diciendo: aquí está su problema, amigos. Es necesario que haya espacio para la palabra de Dios en su corazón. Este es un buen momento para que todos revisemos nuestros propios corazones aquí y nos preguntemos: ¿qué hay en mi corazón? ¿Qué hay en el trono de mi corazón? ¿Qué ocupa mi corazón? Podría ser que nuestros corazones estén sobrecargados por las preocupaciones de este mundo y por el engaño de las riquezas que ahoga la semilla de la palabra de Dios, y quizás por eso no hemos experimentado la verdadera libertad. Jesús dijo: les dije lo que oí de Dios. Esencialmente está diciendo: hago lo que hace mi Padre Celestial, digo la verdad y eso lleva la vida, pero ustedes, por otro lado, hacen lo que hace su Padre y dicen mentiras y buscan matarme. Ustedes son como su papá. ¿Saben? Recuerdo que hace tiempo yo estaba cortando el césped con mi cortadora de césped y mi hija Mina, esa es ella cuando era pequeña, me estaba imitando con su pequeño Fisher Price, mi primera cortadora de césped, y hacía como si disparara todas esas burbujas desde la parte superior mientras empujaba la cortadora a mi lado. Realmente no estaba haciendo nada más. Ella solo estaba tratando de ser como su papá. Escucha, los niños siempre hacen lo que hacen su papá. Volvamos a nuestro texto aquí. Ahora como que lanzan este insulto a Jesús. Literalmente tienen que estar furiosos en este punto para justificar este golpe bajo.
tienen que estar enojados para decir que no eran hijos ilegítimos. Dios mismo es nuestro Padre. Básicamente insultan a Jesús por cómo nació, dando a entender que su madre era fornicaria y que no sabían quién era su verdadero padre. Escucha, mira, tienes que admirar a Jesús aquí, cómo Él no reacciona de la misma manera que muchos de nosotros actuaríamos si hablan de nuestras mamás. Si hablas de mi mamá, podríamos tener un problema, podríamos estar peleando, ¿entiendes lo que quiero decir? Pero no conoces a Jesús. Pensarías que Jesús invocaría fuego del cielo y simplemente freiría a estos tipos, ¿sabes? Están hablando de su mamá, pero no. Amo a Jesús, a este hombre. Estoy asombrado de él. Jesús ni siquiera reconoce lo que dicen con este insulto. Ni siquiera lo reconoce. Quiero ser más como Jesús, lleno de este tipo de justicia y este tipo de control. ¿Sabes? Están diciendo ahora que son hijos de Dios, afirman ser hijos de Abraham y ahora dicen ser hijos de Dios. Y en el versículo 42 vemos que Jesús les dijo, si Dios fuera su Padre, ustedes me amarían, porque he venido a ustedes de parte de Dios. Espera. Si Dios fuera su Padre, ustedes me amarían porque he venido a ustedes de parte de Dios. No estoy aquí por mi propia cuenta, sino que Él me envió. ¿Por qué no pueden entender lo que les digo? Es porque ni siquiera toleran oírme, pues ustedes son hijos de su padre, el diablo. Escuchen, tan pronto como Jesús dijo eso, imagino a todos los que estaban en el área del templo cuando sus mandíbulas simplemente golpearon el piso, porque nadie les había hablado a estos líderes religiosos de esta manera. Cuando Jesús les dijo, pues ustedes son hijos del padre, de su padre el diablo, les encanta hacer las cosas malvadas que él hace. Él ha sido asesino desde el principio. Están tratando de matar a Jesús y siempre ha odiado la verdad, refiriéndose a Satanás. Y Jesús es la verdad. Satanás odia a Jesús, porque en él no hay verdad. Cuando miente, actúa de acuerdo con su naturaleza porque es mentiroso y el padre de la mentira. Por eso es natural que no me crean cuando les digo la verdad. ¿Quién de ustedes puede con toda sinceridad acusarme de pecado? Y si les digo la verdad, ¿por qué entonces no me creen? Los que pertenecen a Dios escuchan con gusto las palabras de Dios, pero ustedes no las escuchan porque no pertenecen a Dios. Palabras poderosas las que Jesús le está diciendo a estos hombres. No son hijos de Dios porque ni siquiera pueden reconocer a su Hijo. Su orgullo los ha cegado y las mentiras del enemigo han ensordecido sus oídos a sus palabras. Ni siquiera pueden entender las simples verdades que Él les está explicando. 2 Corintios 4:4 dice, Satanás, que es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. Son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia. No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. Jesús expresa la verdadera razón por la que no pueden entender. Ellos son de su padre, el diablo, y son como su papá. Se aman ellos mismos, aman su dinero, aman su poder, están llenos de orgullo y aman las alabanzas de los hombres y buscan matar a Jesús. Todo aquel que pertenece a Dios será igual a su papá. Le encantará escuchar sus palabras. Jesús dice que Satán es el padre de la mentira y que por eso sus hijos son iguales a él. Son esclavos de la mentira. Odian la verdad. Y créeme, estos hombres odiaban a Jesús. Y déjame recordarte las tácticas de Satanás desde el principio de los tiempos. Lo único con lo que trabaja de su caja de herramientas era con el engaño, ilusionismo, dudas y tergiversaciones de la verdad. Recuerda que ha engañado al mundo haciéndoles creer que ni siquiera existe. Volvamos al versículo 48.
Samaritano endemoniado, replicó la gente. ¿No veníamos diciendo que estabas poseído por un demonio? No, dijo Jesús, no tengo ningún demonio, pues yo honro a mi Padre. En cambio, ustedes me deshonran a mí. Y aunque no tengo ninguna intención de glorificarme a mí mismo, Dios va a glorificarme y Él es el verdadero juez. Les digo la verdad, todo el que obedezca a mi enseñanza jamás morirá. ¡Wow! Esa es una declaración poderosa. Ahora, los fariseos en este punto están recurriendo a insultos, ¿sabes? Es como en la escuela primaria. En este punto Jesús ni siquiera responde al insulto personal de ser llamado samaritano. Solo responde a la afirmación que tiene el potencial de dañar su testimonio o su ministerio. Podemos aprender mucho de Jesús aquí, ya que Él ejemplifica una vida que vive para glorificar al Padre y no a sí mismo. Muchos cristianos quedan atrapados en agradar al hombre y vivir para su propia gloria. Incluso yo mismo tengo que guardar mi corazón en este ámbito para no necesitar siempre ser reconocido. Es lo que la Biblia llama el temor al hombre, ¿cierto? El temor al hombre es una trampa. La Biblia dice que el temor al hombre es un lazo, es una trampa del enemigo. Jesús tranquilamente les dice a estos hombres, no tengo demonio. Y en el versículo 51 Jesús confirma la verdad de que todo el que obedezca a mi enseñanza jamás morirá. Es impresionante, es la fuente de la juventud, es bíblico, es vida eterna. Es vida eterna, nunca mueres. ¿Sabes? Basado en esta declaración, sin embargo, cuando Jesús, ¿sabes?, dijo que si crees en sus palabras, ¿verdad?, sabes que nunca morirás si cumples su palabra. La declaración de Jesús aquí prueba o que es un mentiroso, un lunático, o que realmente es quien dice ser el Señor. Tú decides. Ahora, estamos convencidos de que estás poseído por un demonio, dijo la gente. Hasta Abraham y los profetas murieron, pero dices, al que obedezca a mi enseñanza nunca morirá. ¿Acaso eres más importante que nuestro padre Abraham? Él murió igual que los profetas. ¿Tú quién te crees que eres? Jesús contestó, si yo buscara mi propia gloria, esa gloria no tendría ningún valor. Pero es mi Padre quien me glorificará. Ustedes dicen, Él es nuestro Dios, pero ni siquiera lo conocen. Yo sí lo conozco, y si dijera lo contrario sería tan mentiroso como ustedes. Pero lo conozco y lo obedezco. Abraham, el padre de ustedes, se alegró mientras esperaba con ansias mi venida. La vio y se llenó de alegría. Entonces la gente le dijo, ni siquiera tienes 50 años, ¿cómo puedes decir que has visto a Abraham? Jesús les contestó, les digo la verdad, aún antes de que Abraham naciera, yo soy. En ese momento tomaron piedras para arrojárselas, pero Jesús desapareció de la vista de ellos y salió del templo. Me encanta lo que Jesús dice aquí. Si yo buscara mi propia gloria, no tendría ningún valor. La Biblia dice que otro te alabe, no a ti mismo. Jesús quiere obtener gloria de su Padre, no del hombre. Esta es la clave. Por favor, escucha. Esta es una gran verdad que podemos observar de Jesús. Y escucha, esto lo podemos poner en práctica en nuestras propias vidas, enfocándonos en agradar y honrar al Padre y no a nosotros mismos. Estos líderes religiosos claramente no conocían a Dios. Afirmaban que sí, pero era una mentira, coherente con su naturaleza, con su papá. Jesús no puede negar su conocimiento de Dios, el Padre, y se muestra a través de su obediencia. Entonces, para concluir,
Jesús responde a esta pregunta de quién es Él. Incluso antes de que naciera Abraham, yo soy. ¿Sabes? Esto es lo que Dios le dijo a Moisés en la zarza ardiente. Yo soy. Esta es una declaración de deidad suprema. La verdad los estaba mirando directamente a la cara y estaban ciegos para verlo. Mira, quizás te preguntes, ¿cómo se aplica esto a mí, Jeff? ¿Cuál es la aplicación para nosotros hoy aquí? Tengo que preguntarte, ¿eres verdaderamente libre? ¿Eres esclavo de algún pecado y simplemente no te puedes detener? Jesús, el Hijo de Dios, te acoge en un camino para ser libres y no solo libres, sino libres de verdad. Que la luz de la palabra de Dios permanezca en ti y te revele cómo, ¿sabes? Tal vez, ¿sabes? Mientras permaneces en su palabra, la palabra de Dios te está revelando cómo el pecado todavía está asomando su fea cabeza en diferentes áreas de tu vida que nunca antes te habías dado cuenta. El Hijo tiene la capacidad de declararte libre. Ve a Él, clama hoy por Él. Libérame. Jesús quiere que seas libre de esas fuerzas. ¿Irás hoy al Hijo y serás libre? Tal vez, sabes, tal vez tú estás aquí y dices, hombre, Jeff, no sé de qué estás hablando, no sé lo que es, que solo sé que estoy luchando, estoy sufriendo. Tal vez simplemente, tal vez lo sepas hoy, necesitas ser salvo, tal vez hoy sea el día en que reconozcas, hombre, ¿sabes? Tal vez has sido escéptico acerca de Jesús, un poco receloso y dudoso. Oro para que hoy veas y escuches a Jesús diciéndote ahora mismo, yo soy el Hijo de Dios que te puede liberar. Sabes, hoy es el día de salvación. Si nunca le has pedido a Jesús que entre a tu corazón, que entre a tu vida, hazlo ahora en una oración. Eres bienvenido a unirte a mí, a una oración muy simple. Me alegro, es simple. Padre, vengo a ti, Señor. He estado viviendo en oscuridad. Sé exactamente de qué estás hablando acerca de ser esclavo del pecado. Está asomando su cabeza por todas partes en mi vida. Dios, necesito perdón. Necesito ser liberado. Padre, te doy gracias por tu Hijo Jesucristo. Te doy gracias por enviarlo a bajar a la tierra, a morir en la cruz por mis pecados, a llevar el castigo por mi pecado. Creo en eso y creo que Él es quien dice que Él es. Y lo demostró resucitando de entre los muertos, y lo creo. Deposité mi confianza en ti, Jesús, y en tu obra en la cruz, y quiero agradecerte por tu perdón y te pido que me llenes con tu Espíritu Santo. Lléname de tu luz para que pueda conocer tu verdad. Ayúdame a permanecer en tu palabra. Dame hambre de tu palabra, Señor. Dame hambre de ella, Señor. Deja que tu palabra cobre vida en mi vida. Úsame, te entrego mi vida ahora en el nombre de Jesús. Amén. Gracias.